Imaginemos que vivimos en un hogar con 6 hermanos más, que en total son 7 contigo, 4 varones y 3 hembras. Y tengas un padre de mucho carácter en tu hogar, donde escribe en la pared, en un cuadro, unas leyes que todos deben de cumplir al pie de la letra. Y aquellas leyes dicen: no fumar, no beber, no mentir, no gritar, no ensuciar, no llegar tarde, no robar y no matar. Pero te das cuenta que tu padre hace todas esas cosas. Quiere decir que no predica con su comportamiento, porque fuma, bebe, miente, grita, no es limpio, llega a la hora que quiere, roba y mata. ¿Merece ese padre que se le tenga respeto solo porque es tu padre? ¿O lo cuestionarías? Algo como esto vamos a hacer con nuestro Padre Celestial, con sus 10 mandamientos, para ver si Él los cumple o los viola. Ya comenzamos. Okay, let's go. Saludos. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos cristianos, agnósticos y ateos, a su canal Visión Pulinista, un espacio donde aprendemos todos sin censura. Este es el programa número 1 de 10 que vamos a hacer a continuación en este canal. Cada programa tratará de un mandamiento de esos 10 mandamientos famosos que están en el Éxodo 20. Hoy vamos a analizar el Éxodo 23, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por favor, les ruego que tengan a su mano la Biblia Reina Valera de 1960. Es una de las versiones que han sido menos manipuladas y cambiadas a través de los tiempos. En este primer programa, el subtítulo de este video se llama Los sometimientos de Dios en lugar de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque de cierta manera Dios dice: yo, Jehová, primero sometí, luego miento. Ya los cristianos tendrán tiempo para refutarme estas cosas. Primero sometí, luego miento. A lo que lleva la palabra sometimiento de Dios. Comencemos con este primer programa, donde solo hablaremos en este momento del Éxodo 23. Solo hablaremos de un mandamiento, el primero, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vamos a notar a través del programa cómo este Dios, que exige de los humanos imperfectos que cumplamos ciertas reglas, a veces muy difíciles para nosotros, Él se da el lujo de violarla una y otra vez.
Por ejemplo, cuando el mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Jehová es un Dios celoso, ahí está admitiendo que hay otros dioses además de él. Aunque el cristianismo automáticamente se forja en la mente la idea de que hay un solo Dios allá arriba en el cielo. Siempre hemos tenido esa idea porque es la que nos han inculcado desde niño. Pero no es así. Existen más dioses además de Jehová. Y la misma Biblia lo sostiene. Por ejemplo, una de las pruebas donde podemos darnos cuenta de que existen más dioses literales, no imaginarios. Aquí no nos estamos refiriendo a los dioses de madera, de oro, de yeso, de bronce que se hacían en la antigüedad. Estamos hablando de dioses reales, espirituales, como el mismo Dios en el que creen los cristianos. Vamos a Éxodo 15:11, donde nos va a decir aquí si existen otros dioses o no. Éxodo 15:11, y les ruego que tengan la Biblia a la mano. El 15:11 dice de esta manera: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Aquí vemos en el Éxodo 15:11 cómo confirma la misma Biblia que hay otros dioses además de Jehová y que Él está entre ellos. Está rodeado de otros dioses. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Pero a través de la Biblia hallaremos cientos de ejemplos que confirman que el Dios que conocemos no es el único que existe. Si vamos a Éxodo 34, 15 y 16, vamos a encontrar lo que dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de su sacrificio. Aquí refiriéndose Jehová que cuando Israel poseyera la tierra que les había prometido, todos aquellos habitantes alrededor de esa tierra eran adoradores de dioses falsos y no quería que se mezclara con ellos. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Diciendo además que no entregue los hijos de Israel, la descendencia de Israel, a los hijos de aquellas tribus vecinas, porque con el tiempo iban a desviarlo de la adoración a Jehová y terminarían adorando otros dioses. También en Números podemos comprobar cómo Dios, Jehová, no es el único del universo. Porque nos viene la idea de que todos los dioses de los demás pueblos en aquel tiempo eran terrestres. Pero no es así. Estos dioses eran tan poderosos como Jehová y habitaban el universo como Él. Y estoy seguro que también se arrogaban la creación del universo. En Números 33:4 tenemos
este versículo que dice: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, o sea, la plaga de los primogénitos, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Contra sus dioses. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. ¿De qué manera podía hacer Jehová juicio contra esos dioses si no existieran? La Biblia no aclara de qué manera le hizo juicio. No creo que sea solamente quebrando una estatua de barro o derritiendo una estatua de bronce o de oro. Aquí habla que hizo juicio contra sus dioses, pero no aclara de qué manera. Si vamos a Deuteronomio 10:17, aquí nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Aquí una vez más nos comprueba que Jehová es Dios sobre los demás dioses. Bueno, esa es la opinión de él. Es lo que le va a decir a su pueblo. Tal vez si los demás pueblos vecinos se comunicaran con sus dioses, diría lo mismo en contra del Dios de los hebreos. Lo que se trata aquí en Deuteronomio, diciendo que Jehová es Dios de dioses, es de implantar el monoteísmo cuando unos siglos atrás, en el tiempo de Egipto, existía el politeísmo de cientos de dioses en una misma ciudad, donde todos tenían la libertad de elegir a cuál adorar. Entonces, cuando llega el monoteísmo, empezándolo los hebreos saliendo de Egipto, quieren hacerle creer al pueblo de Israel primero que su Dios Jehová es más poderoso que todos los demás dioses conocidos antes en Egipto y otras culturas anteriores. Pero esto primeramente se le dice al pueblo de Israel, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Pero ¿cómo adoptamos el judaísmo y el cristianismo implantado por la Iglesia Católica y moldeado a su conveniencia? Ahora nosotros creemos todas estas cosas. Que el Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros. En Deuteronomio 31:16 hay algo muy curioso acá. Dios, que todo lo sabe, sabía de antemano que el pueblo 100 o 200 años más adelante lo iba a traicionar e irse en pos de otros dioses. Ya él lo sabía. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 31:16. Deuteronomio 31:16. Jehová habla a Moisés sobre el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, o sea, que iba a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, o sea, con el pueblo. Años y años antes de que sucediera esto, ya Jehová sabía que el pueblo le iba a dar la espalda, como lo hizo cientos de veces. El pueblo de Israel darle la espalda a su Dios hebreo. Ya él sabía lo que iba a pasar. ¿Y por qué podemos creer que el mismo Jehová,
que tiene una especie de juego macabro con los humanos, no endurecería el corazón del pueblo de Israel para que le diera la espalda. En muchas ocasiones le endureció el corazón a muchas personas, a profetas, a faraones, para que hicieran lo que él quería que sucediera. Como en el caso de Faraón, que endureció el corazón para que no dejara ir a Israel. Él lo hizo y lo confiesa. O sea que Faraón, aunque quisiera dejar al pueblo de Israel para evitar que su pueblo egipcio muriera por las plagas, no podía hacerlo, porque Jehová supuestamente, como lo dice él mismo en la Biblia, endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo. Esa es una manera muy sucia de un Dios maniobrar con los humanos. Es algo macabro, maquiavélico y de mucha crueldad. Que él mismo endurezca el corazón de un ser humano para que haga lo que a él le place, para luego tener un pretexto para matarlos. Así de cruel actúa el Dios de los hebreos. Leamos ahora lo que dice Josué 24:20. ¿Qué le sucede a los que quieren dejar a Jehová? Luego los cristianos dicen, nuestros hermanos cristianos, dicen que Jehová le da libre albedrío a todo el mundo para que lo adore o lo rechace. Esa es una mentira más grande que un templo. Josué acá dice en 24:20, vamos a buscarlo. Esto es en vivo y sin editar, sin hacerle cortes al video, por eso necesito tomarme unos segundos para encontrar el texto. Josué 24:20 dice de esta manera: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá. Díganme, hermanos cristianos y judíos y musulmanes también que creen en el Dios de Israel y en su Hijo Jesucristo, si aquí el Dios de los hebreos nos está dando la libertad de elegirlo, de adorarlo o rechazarlo. Acá lo dice claro: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá. Qué libre albedrío más lindo nos da Dios, ¿no? Y vuelve a repetir en el mismo texto: si dejareis a Jehová Dios y sirviereis a dioses ajenos, confirmando una vez más que esos dioses eran reales, que tenían poder, tanto como el Dios de los hebreos. Luego acá vemos cuando en el libro de los jueces, exactamente en Jueces 16, el pueblo de Israel se va tras muchos dioses. Dice así: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Una vez más, el pueblo de Israel le da la espalda a Jehová y se va detrás de otros dioses.
Y acá se repite un versículo que lo habíamos visto antes en Números y en Deuteronomio, cuando dice que Jehová es Dios de dioses. Y como también dice la Biblia que Dios es Dios de vivos y no de muertos, en este Salmo 51 dice de esta manera: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Si el Dios de Israel es Dios de vivos y no de muertos, y acá dice en el Salmo 51 que es Dios de dioses, quiere decir que esos dioses, aparte de él, también existen y son poderosos. Y entonces él nos dice en su mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque soy un Dios celoso, que visito la maldad de los hijos sobre los padres, y de los padres sobre los hijos, a la tercera y cuarta generación. Luego viene el Salmo donde de una vez y definitiva Dios nos confirma que Él no es el único Dios que existe. Cuando vamos al Salmo 82, 1, y dice de esta manera: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Podemos tomar este versículo literal o simbólico. Salmo no se caracteriza por decir versículos con simbologías, sino de decir cosas reales. Dios está en la reunión de los dioses. Imagínense una sala donde hay una reunión de negocio y Dios está en medio de ellos como el mandamás. Sí, está en medio de la reunión y está rodeado de otros seres espirituales poderosos. Este es uno de los textos que más confirma que Dios, Jehová, no es el único Dios que existe en el universo. Por eso se preocupa tanto de que vayan en pos de otros dioses. Y es el único Dios que le preocupa eso, porque antes de que llegara la religión de los judíos con el Dios hebreo, se permitía que cualquier persona tuviera muchos dioses y los adorara. Pero este Dios que se inventaron en Egipto, tomando de las culturas ancestrales, lo hicieron de una manera tan centrada que no quieren que el pueblo de Israel vaya en pos de otros dioses como era hasta ese momento en Egipto, cuando existía el politeísmo. Son tantos los celos y las ambiciones de esa religión, es tan controladora, que ellos dicen: ¿para qué tantos dioses? Mejor tenemos un Dios y todos se sometan a Él. Es lo que ha pasado en este caso a partir de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Vamos a pasar ahora una vez más a otro Salmo 95:3, donde nos vuelven a confirmar que Jehová está rodeado de otros dioses y que no es el único que existe como nos los imaginamos siempre los que hemos sido
captados por el cristianismo, sobre todo en América. Vamos al capítulo 95 de los Salmos. Y así dice el versículo 3. Porque Jehová es Dios y Rey grande sobre todos los dioses. Ahí nos vuelve a mencionar que hay otros dioses además de Jehová. Y sabemos que hay muchos dioses por la historia de la humanidad, como por ejemplo los dioses egipcios, Ra, Osiris, Isis, Horus, Anubis, Set y otros tantos. Pero el Dios del que más celo tenía Jehová, y se repite muchas veces en la Biblia, era del Dios de los cananeos, Baal. Lo menciona en muchas ocasiones. Ese es el Dios que más lo irrita, que más lo enoja y más lo llena de furor. El Dios Baal de los cananeos, porque eran una de las tierras donde tenía que llegar y robar la tierra, asesinar sus habitantes para darle esa tierra al pueblo de Israel. Ya estamos terminando este primer programa sobre el Éxodo 23 del mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a leer un último texto. Vámonos a los Salmos nuevamente. Esta vez al Salmo 136, versículo número 2, que dice de esta manera: alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Una vez más, en repetidas ocasiones, nos confirman que Jehová de los ejércitos no es el único Dios que existe. Existen muchos dioses en aquel tiempo, y se supone que si los dioses son eternos, siguen existiendo en estos tiempos, aunque ya desaparecieron de la cultura de la humanidad. Los dioses griegos, los egipcios, los dioses romanos, aunque hay gente que los siguen adorando en esos países a su manera, pero de alguna manera ya eso pasó a la historia. Y los dioses del cristianismo, si seguimos descubriendo que la Biblia se contradice desde el Génesis hasta el Apocalipsis, poco a poco también van a ir desapareciendo el Dios Jehová junto con Jesucristo, porque ya se ha comprobado que el Jesucristo real, y este es tema para otro video, el histórico, no tiene nada que ver con el Jesucristo teológico de las Santas Escrituras. Son dos personajes diferentes, con dos vidas diferentes, y que se fue adaptando por el catolicismo en los primeros siglos después de Cristo. Aquí termina el primer programa. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Nos vemos para otro programa, que será el del Éxodo 24:5, donde vamos a analizar el segundo mandamiento, donde dice: no te harás ídolos, o sea, imágenes. Pero eso será para la próxima. Gracias por su atención. Saludos a los hermanos cristianos. Aquí no se está atacando la fe de nadie. Aquí se está
analizando las Escrituras desde otro punto de vista que quizás jamás nos habíamos puesto a analizar, porque en realidad la religión lo que hace es repetir 20 textos a lo largo de toda tu vida, año tras año, y los cristianos en general no leen su Biblia. Pero acá vamos a profundizar en cada aspecto de la creencia cristiana. Hasta pronto, hermanos. Un abrazo. Gracias por estar ahí.